Este tema te traemos hoy en el Plus de la tarde, un tema que justamente nos compete tanto a nosotras las mujeres por un lado y también a los hombres, y es justamente cómo protegernos del sol y sus rayos. Hoy la cosmiatra Paola Marecos nos va a aconsejar sobre su correcta aplicación y tipos de protectores. Así que informate aquí en el Plus de la tarde. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte, Cosmética BM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Ciopar, la calidad es la diferencia, Alianza Francesa de Asunción, Cooperativa Sagrados Corazones, pionera en educación financiera. Como bien sabemos, el uso del protector solar es sumamente fundamental para nuestra higiene y nuestro cuidado de la piel, principalmente para lo que es el rostro, cuello y escote. Ya sea en invierno o en verano, el uso es imprescindible. Arrancamos usando el protector solar en la mañana, luego de nuestra higiene, pero lo reforzamos cada 4 a 5 horas, o por lo menos 3 veces al día. El número de factor no incide en lo que es la protección, porque el activo protector lo tienen todos los protectores. La diferencia está en que cuanto más alto es el número del protector, es más aporte de grasa para nuestra piel. Es decir, para una piel un poco más lípida, más madura, más seca, necesita un número mayor. Y para una piel un poco más oleosa, con más brillo, necesita un número más bajo, ya sea de 20, 15, máximo 35. Para una piel oleosa siempre es recomendable usar los protectores solares geloides, que son un poquito menos pesados, o en todo caso lo que son en serum, ¿verdad? Que son más ligeros para la piel y no molestan, no dejan la piel brillosa, que es lo que muchas veces le molesta a las personas con piel con acné o muy brillosas. Los protectores solares vienen en 3 presentaciones, que son las geloides para piel acnéica, las en crema, que son para pieles más secas, y también la presentación que es con color, ¿verdad? Es justamente para omitir lo que es productos químicos en el rostro, evitando así el maquillaje. No olvides que el protector solar lo debemos utilizar con este frío igual y retocarlo cada 4 a 5 horas. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte, Cosmética BM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Ciopar, la calidad es la diferencia, Alianza Francesa de Asunción, Cooperativa Sagrados Corazones, pionera en educación financiera.